bienvenidos. Vamos a hacer la clase, ¿sí? De manera virtual, siendo las 2 de la tarde casi ya, ¿sí? Según el tema de la programación, bueno, no pudimos hacer ninguna clase de manera física, pero lo vamos a hacer de manera virtual. Si hay un alumno nuevo por ahí, me presento, mi nombre es Elmer Torres Díaz. Yo voy a ser tu profesor de física durante este año escolar. Esperemos acabe rápido todo esto para que podamos volver a nuestros salones, ¿sí? Que es lo más divertido, creo yo, y lo más conveniente. Bueno, clase 1, chicos, la física y los fenómenos físicos, según la programación, la física y los fenómenos físicos. Ok, comenzamos. ¿Qué es la física? ¿Alguien por ahí? Sí, la física es un curso, pero la respuesta más correcta sería: la física es una ciencia, así como la química, como la biología, como la psicología. La física es una ciencia y toda ciencia estudia algo. La física estudia los fenómenos físicos. Ahora, la química estudia los fenómenos químicos, la biología los fenómenos biológicos, pero la física estudia los fenómenos físicos que ocurren en la materia. Y obviamente, ¿dónde hay materia? En todo el universo. En todo el universo podemos ver materia. Los planetas son materia, nosotros somos materia, las casas son materia, los animales, los microbios, las partículas, las plantas, las personas, las mariposas, los ladrillos, todo es materia. Entonces, para resumir, si alguien te pregunta, oye, ¿qué es la física? Fácil, la física es una ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque estudia algo, que estudia los fenómenos físicos, que ocurren ¿dónde? En la materia, que ocurren en el universo. Entonces, el Sol también es materia. La física estudia al Sol, estudia los demás soles, los demás planetas. La física estudia todo, chicos. Así que ya sabemos cuál es la respuesta para qué es la física. Es una ciencia que estudia los fenómenos físicos. Ahora, toda ciencia tiene a un pionero, a alguien que originó el estudio. La física, o también llamado el padre de esa ciencia, ¿no? La física tiene un padre, es decir, a un pionero, llamado Aristóteles. Aristóteles nació antes de Cristo. Vivió 62 años nada más, ¿sí? Y él nació en Grecia, su maestro fue Platón, como muchos saben, también griego, y Aristóteles fue el pionero, fue el principal en esta ciencia, fue el quien dio los estudios correctos iniciales para que esto se llame ciencia, pues, ¿no? Fue el que comenzó a estudiar adecuadamente a la naturaleza. Ahora, como son griegos, hablan griego, y la física tiene un nombre griego originario, inicial, que es physis. Antes en Grecia no se llamaba física, se llamaba physis. Bueno, hasta la actualidad, ¿no? Physis. Y tiene un significado. Physis significa naturaleza. Physis se escribe P-H-Y-S y latina S. Significa naturaleza. ¿Y por qué? Porque los griegos estudiaban la naturaleza, obviamente. Entonces ya sabemos quién es el padre de la física, Aristóteles, que era griego. Nació antes de Cristo, ¿sí? Fue el quien le dio el nombre de physis a esta ciencia. Y ahora dijimos que la física es una ciencia que estudia los fenómenos físicos. ¿Qué es un fenómeno físico? Primero, ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno es un cambio. Por ejemplo, en los partidos de fútbol realizan muchos fenómenos, realizan muchos cambios. Mi cuerpo, tu cuerpo, sufre muchos fenómenos, sufre muchos cambios. Ahora, ¿cuándo un cambio o cuándo un fenómeno es físico? Es físico cuando al momento de cambiar, a través de otro cambio, puede regresar a su estado inicial. Eso es fenómeno físico. Por ejemplo, el hielo. El hielo está en estado sólido. Si se derrite, pasa a ser estado líquido. Cambió. Pero si yo tomo ese líquido con un recipiente y lo vuelvo a poner en el frigider, vuelve a ser estado sólido. Te diste cuenta que cambió de sólido, pasó a líquido y volvió a ser sólido. Entonces, cuando vuelve a su estado inicial, es fenómeno físico. ¿Cuándo es un fenómeno químico? Cuando no vuelve a su estado inicial. Por ejemplo, una persona. Una persona cuando nace es un bebé. Pasan los años y crece, y los huesos crecen, nuestra carne se expande, y no hay una manera de volver a ser bebé. No hay una manera, es imposible. Y como no podemos volver a nuestro estado inicial, eso sería un fenómeno químico. ¿Sí? El crecimiento humano es un fenómeno químico, porque no podemos volver a ser como antes, ¿no? Entonces ya más o menos está quedando claro que es un fenómeno físico y que es un fenómeno químico, ¿cierto? Ejemplos, a ver, por ejemplo, cuando yo enciendo y apago un foco, es un fenómeno físico, porque yo lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago. Puedo hacer que vaya al estado que yo quiera. Va, viene, va, viene, va, viene. Ejemplo de fenómeno químico, cuando quemas madera.
pasa de ser madera a carbón. No hay una manera de que puedas hacer de que la madera, de que el carbón vuelva a ser madera. Cuando quemas la madera, ya pasa a ser carbón y se queda como carbón. No puedes volver a hacer que sea madera. Otro ejemplo de fenómeno físico ahora, físico. Por ejemplo, cuando yo emito un sonido, ¿cómo puedo hacer que el sonido vuelva a mi boca o vuelva al lugar donde yo estoy? ¿Cómo? A través del eco. El eco hace que las ondas sonoras que viajan vuelvan a mi persona. Fenómeno físico, porque regresó. Ejemplo de fenómeno químico. Supongamos que a mí me cortan el brazo. Ya. Ese es un fenómeno químico, porque si me cortan el brazo, no hay una manera de que mi brazo vuelva a crecer y que me vuelva a salir otra vez un brazo. Entonces, si me corto el brazo, o sea, todo, ¿sí? Es un fenómeno químico porque no va a volver a ser como antes, ¿sí? Ejemplo de fenómeno físico, cuando rompes un vaso de vidrio. Si tú lo rompes, sigue siendo vidrio. No cambió su naturaleza, sigue siendo vidrio. Ejemplo de fenómeno químico, cuando se malogra la fruta. Cuando la fruta se malogra, no hay una manera de que vuelvas a hacer que la fruta malograda sea fruta sana. No hay. Cuando la leche se malogra, no hay una manera de que vuelvas a hacer que la leche sea leche en estado saludable. Fenómeno químico, ¿sí? Entonces quedó claro de que fenómeno físico es cuando sí vuelve a ser como antes, o cuando no cambia su naturaleza. En cambio, fenómeno químico es cuando no vuelve a ser como antes, cuando no hay una manera de regresar a que sea como antes. En el fenómeno químico se genera algo nuevo. En el fenómeno físico no se genera nada nuevo. Entonces, esos serían los conceptos de fenómenos, tanto físicos como químicos, ¿sí? Vamos a ir al libro, ¿ya? También, esperen. Lo que es ramas de la física, ¿sí? Les he puesto ahí como 13 ramas, si no me equivoco, ¿sí? Y para resumir, la mecánica estudia todos los cuerpos en movimiento. Todo lo que se mueve es estudiado por la mecánica. La mecánica se divide en dos ramas, ¿sí? La dinámica y la cinemática. Cuando yo muevo algo, por ejemplo, esto de aquí está quieto, yo le aplico una fuerza y se movió, ¿sí? Entonces todo movimiento es producido por una fuerza, ¿sí? Todo lo que es fuerza produce movimiento. Ahora, la mecánica estudia eso, pero la mecánica se divide en dos. La dinámica estudia a esa fuerza. En cambio, la cinemática estudia solamente el movimiento. ¿Cómo es su movimiento? Curvo, rectilíneo, variado, uniforme. Eso estudia la cinemática. En cambio, a la dinámica le interesa qué fue lo que produjo el movimiento. Dinámica considera fuerzas, cinemática no. Pero ambas estudian al movimiento. La acústica estudia al sonido, la astronomía estudia todo lo que está en nuestro espacio exterior, a los planetas, ¿sí? El magnetismo estudia los imanes, el electromagnetismo estudia los imanes relacionados con electricidad, la electrostática estudia lo que es los circuitos eléctricos, la física nuclear estudia los núcleos, la física atómica estudia los átomos, ¿qué más hemos puesto ahí? La estática estudia los cuerpos en equilibrio. La física térmica estudia al calor. La física óptica estudia a la luz y su relación con la materia. A ver, ayúdenme, ¿qué otras ramas hemos puesto? A ver, según el libro, ¿qué otras ramas? Porque son muchas, pero quiero mencionarles las que hemos puesto. La física moderna estudia los experimentos ocurridos en el siglo XX, es decir, desde 1901 hasta el año 2000. Todos esos descubrimientos o experimentos hechos por científicos lo encontramos en la física moderna, ¿sí? ¿Qué más? A ver, la física térmica estudia al calor, no sé si ya lo dije, ¿sí? Y bueno, eso serían prácticamente todas las ramas de la física mencionadas en el libro, porque hay muchas más, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro ya rápidamente, ¿sí? Según mi libro, página 5, chicos, página 5, hay un dibujo donde hay un clavo que se dobla. ¿Es un fenómeno físico o químico? Fenómeno físico, porque si el clavo se dobla, cambia su forma, pero si lo vuelvo a doblar, recupera su forma. Entonces, aquí pongan físico. Siguiente página, página 6, hay una bola de fierro que se va a derretir. Cuando una bola de fierro se derrite, aumenta su volumen, y cuando la enfrías se comprime. Entonces puedes cambiar su volumen
dependiendo de la temperatura. Por lo tanto es físico, porque puedes hacer que vuelva a su estado inicial. Hay un hielo que se derrite, también es un fenómeno físico, como ya lo vimos. Luego hay un cuadro que dice que es un fenómeno físico. Puedes poner, es un proceso reversible, la materia vuelve a su estado inicial, no se genera nueva sustancia, cambia su apariencia física, nada más. Luego acá, en página 7, hay un papel que se vuelve ceniza. Esto es un fenómeno químico, porque el papel se convierte a ceniza, pero la ceniza no puede ser otra vez papel. Fenómeno químico, ¿sí? Luego hay un cuadro que dice que es un fenómeno químico, pon lo siguiente. Es un proceso irreversible, se genera una nueva sustancia, cambia su estructura interna, y también no vuelve a su estado inicial. Luego hay un cuadro donde te pide poner las diferencias. Puedes poner 2 de las 4 diferencias que te he dictado ahorita. En el físico puedes poner reversible y cambia su apariencia física. En el químico, irreversible, no cambia su apariencia física. Perdón. En el químico cambia su estructura interna. Recuerda, en el químico cambia lo de adentro. En el físico cambia lo de afuera nada más. En la siguiente página, para poner verdadero y falso, ¿sí? No te voy a dar las respuestas, ¿ok? No. Vamos a hacerlo juntos. La número 1 y 2 ya están hechas. La 3, Arquímedes dio el nombre de Fisis. Vas a responder, vas a responder. Sé que no te voy a escuchar, pero quiero que respondas. A ver. 3, Arquímedes dio el nombre de Fisis a esta ciencia. Falso, fue Aristóteles. 4, el nombre de física proviene del término griego physis, que significa movimiento. Falso, significa naturaleza. 5, un fenómeno físico puede ser reversible. Verdadero. 6, la propagación del sonido es un fenómeno químico. Falso. 7, la combustión del papel, cuando quemas el papel, es un fenómeno físico. Falso, es químico, porque se convierte en cenizas. 8, mediante un fenómeno físico se genera una nueva sustancia. Falso, la sustancia sigue siendo la misma. 9, mediante un fenómeno químico la sustancia cambia su apariencia física. Falso, en el químico cambia su estructura interna, no su apariencia física. Falso. 10, mediante un fenómeno químico la sustancia cambia su naturaleza. Verdadero. 11, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un fenómeno físico. Verdadero, porque vuelve a su posición inicial. 12, la ebullición del agua. Ebullición del agua es cuando el agua hierve. ¿Es un fenómeno físico? Sí, porque cuando hierve pasa de líquido a gas, pero el gas se condensa